Good morning, everyone. Today we are going to present an audiovisual report about César Vallejo, the most representative poets of Latin America and one of the most influential voices in Spanish literature. His poetry was not only artistic, it was also human, social, and ethical. Throughout his poems, Vallejo expresses suffering, hope, injustice, and solidarity. In the report, we'll explain his life and the most important parts of legacy, his artistic, academic, institutional, social, and ethical contributions. César Vallejo's message is still important because his words continue to inspire people today. Let's begin. Buenos días, profesor y compañeros. En este reportaje audiovisual hablaremos sobre César Vallejo, un escritor peruano cuya obra logró superar las fronteras del tiempo y del espacio. Vallejo no solo utilizó la poesía como una forma de belleza, sino como un medio para expresar el sufrimiento humano, denunciar las injusticias y defender la dignidad de las personas. Su legado permanece vivo en la literatura, en la educación, en la cultura y en los valores humanos que transmite su obra. Por ello, hoy conoceremos por qué César Vallejo sigue siendo una voz necesaria para comprender el dolor, la esperanza y la humanidad. ¿Quién fue César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en la región de La Libertad. Desde sus primeros años estuvo rodeado por una realidad marcada por la vida andina, la religiosa, la pobreza, la familia y las desigualdades sociales. Estas experiencias influyeron profundamente en su manera de ver el mundo y en su sensibilidad como poeta. Vallejo estudió, trabajó como maestro y conoció de cerca las dificultades de las personas humildes. Por eso, en su poesía no solo se expresa su dolor personal, sino también el sufrimiento de muchos seres humanos. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España. Más adelante vivió en Europa, especialmente en París, donde continuó escribiendo y reflexionando sobre los conflictos sociales, políticos y humanos de su época. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París. Sin embargo, su obra no desapareció con su muerte. Por el contrario, con el paso del tiempo se convirtió en una de las expresiones más profundas de la literatura universal. Actualmente su poesía continúa siendo estudiada porque aborda temas que siguen presentes en la vida humana: el dolor, la esperanza, la justicia, la solidaridad y la dignidad. Uno de los aportes más importantes de César Vallejo fue su legado artístico. Vallejo renovó la poesía porque se alejó de las formas tradicionales de escribir, en una época en la que muchos poemas seguían las reglas de ritmo y estructuras. Él decidió experimentar con la lengua para expresar la mayor fuerza de las emociones humanas. En Los Heraldos Negros, publicada en 1919, apareció una poesía marcada con el dolor, la angustia y la búsqueda de las respuestas frente al sufrimiento. Desde su obra se puede expresar una voz intensa, distinta y profundamente humana. Luego, con Trilce, publicado en 1922, Vallejo llevó a la poesía hacia una propuesta más innovadora. En esta obra rompe la gramática, altera el orden de las palabras, crea expresiones nuevas y construye imágenes complejas para llenar el significado. Su poesía no busca ser sencilla, sino verdadera. Vallejo escribe como si el lenguaje común no fuera suficiente para expresar todo lo que siente el ser humano. Además, sus poemas tratan temas como la soledad, la pobreza, la muerte, la injusticia, la familia, la esperanza. Por eso su arte no se limita a lo estético, sino se conoce directamente como la realidad y con la vida. El legado artístico de Vallejo consiste en haber creado una poesía original, valiente, profundamente humana, capaz de transformar la literatura peruana y la latinoamericana. César Vallejo no fue únicamente un poeta preocupado por la belleza del lenguaje. También fue un escritor comprometido con el ser humano y con los problemas sociales de su tiempo. En su obra se puede observar una profunda preocupación por los pobres, los trabajadores, los pueblos marginados y todas aquellas personas que sufren injusticias.
Para Vallejo, la poesía podía ser una forma de reflexión, denuncia y conciencia social. Escribir era una manera de mirar el dolor de los demás y hacerlos visibles ante el mundo. En muchos de sus poemas, el sufrimiento no aparece solo como una experiencia individual, sino como una realidad compartida por toda la humanidad. Por eso, su poesía es universal, porque parte del dolor de su poema, pero logra representar el dolor de muchas personas. Un ejemplo importante se encuentra en sus poemas humanos, donde Vallejo expresa una mirada solidaria hacia el mundo. En esta obra aparece un poema sensible ante el hambre, la desigualdad, la fragilidad de la vida y la necesidad de justicia por la desigualdad. Su legado humano y social nos enseña que el arte no debe ser indiferente. La literatura también puede ayudarnos a pensar, sentir y cuestionar la realidad de esta sociedad. Por eso, Vallejo sigue siendo importante en la actualidad. En un mundo donde todavía existe desigualdades, discriminación, violencia, su poesía nos recuerda la importancia de ser más humanos, solidarios y conscientes del hoy. Sus obras son estudiadas en colegios, institutos, universidades, porque forman parte esencial de la literatura peruana, Latinoamérica y universal. Vallejo es importante en la educación porque permite analizar diferentes aspectos de la literatura, como el lenguaje poético, la innovación artística, el contexto histórico, la crítica social y la sensibilidad humana. Nos dice que también estudiamos a Vallejo, no significa solamente leer poemas, también implica comprender cómo un escritor puede transformar la manera de expresar la realidad y convertirlo en poesía, en una forma de pensamiento, ¿no? A lo largo del tiempo, investigadores, críticos literarios y docentes han realizado diversos estudios sobre su obra, ya que sus poemas permiten múltiples interpretaciones. Cada lectura puede revelar nuevos significados. Además, Vallejo es considerado una figura clave del vanguardismo latinoamericano, especialmente por su obra Trilce. Esta obra demuestra que la literatura puede romper esquemas y crear nuevas formas de comunicación. En el ámbito académico, César Vallejo ayuda a desarrollar el pensamiento crítico porque en sus textos invitan a reflexionar sobre la sociedad, la injusticia, el sufrimiento humano y la esperanza. Por eso, su legado académico no pertenece únicamente al pasado. Sigue vivo cada vez que un estudiante lee sus versos, los interpreta y encuentra en ello una relación con la realidad actual. Otro aspecto importante de César Vallejo en su legado institucional y cultural, con el paso del tiempo su nombre se ha convertido en un símbolo de identidad. Para el Perú, muchas instituciones educativas, centros culturales, bibliotecas, investigaciones, congresos y actividades literarias llevan su nombre o estudian su obra. Esto demuestra que Vallejo no permanece solo en los libros, sino en la memoria cultural de nuestro país. Su figura representa el esfuerzo, la sensibilidad y la capacidad del arte peruano para alcanzar reconocimiento mundial. Vallejo nació en una provincia andina, por su voz llegó a tener una dimensión universal. Desde el punto de vista cultural, su obra nos ayuda a valorar nuestras raíces, nuestra historia y nuestra diversidad. En sus poemas se percibe la persistencia del mundo andino, la familia, el pueblo y las experiencias más profundas del ser humano. También es importante porque inspira a nuevas generaciones, escritores, estudiantes y artistas. Muchos encuentran en Vallejo
un ejemplo de creatividad, compromiso, perseverancia. El legado institucional de Vallejo se mantiene vivo porque su nombre sigue presente en la educación y la cultura. Cada homenaje, lectura o investigación y en la cultura, cada homenaje sobre su obra contribuye a conservar su memoria. Así César Vallejo no solamente un poeta del pasado, sino una figura que continúa formando parte de la identidad cultural del país. El legado ético de César Vallejo es uno de los más significativos porque su obra nos enseña una manera más humana de mirar la vida. A través de su poesía, Vallejo defendió valores como la solidaridad, la justicia, la igualdad, la compasión y el respeto por la dignidad de todas las personas. Sus poemas nos recuerdan que no debemos ser indiferentes ante el sufrimiento de las demás personas. Nos invita a reconocer el dolor ajeno y a pensar en la construcción de una sociedad más justa. En Vallejo, la poesía no es solamente una expresión artística, también es una forma de conciencia, una manera de preguntarnos qué hacemos por los demás y cómo podemos contribuir a un mundo mejor. Después de conocer su vida y sus principales legados, podemos afirmar que César Vallejo sigue siendo una voz necesaria. Su legado artístico renovó la poesía, su legado humano y social nos enseñó a mirar la realidad con sensibilidad. Su legado académico continúa formando estudiantes e investigadores. Su legado institucional mantiene viva la cultura peruana y su legado ético nos recuerda que toda persona merece vivir con dignidad. Más de 80 años después de su muerte, César Vallejo continúa hablándonos a través de sus versos. Su voz sigue presente, porque expresa valores que nunca pierden importancia: el amor por la humanidad, la lucha contra la injusticia y la esperanza de un mundo mejor. Muchas gracias.